todos ustedes. Mi nombre es Yolanda Pérez Carrillo y actualmente coordino la maestría en Administración de Justicia, enfoque sociojurídico para América Latina y el Caribe. Vamos a dar inicio a las terceras jornadas académicas que se desarrollan en el marco de la maestría como una forma de discusión de algunos temas vigentes, ¿verdad? Actuales y que también no solo permitan reforzar el conocimiento de algunas personas que trabajan estos temas, sino también que le permitan al estudiantado la apertura de nuevas líneas de investigación o bien a estudiantes aspirantes de la maestría les permita ir como planteando tal vez algunas inquietudes con respecto a temas de trabajo final de graduación. Bueno, hoy la conferencia tiene como nombre Dignidad, Derechos Humanos y Democracia. Nuestro conferencista es el doctor Víctor Orozco Solano. Le voy a comentar algunas líneas de don Víctor Orozco. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, máster en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia, juez contencioso administrativo del Poder Judicial de Costa Rica, docente universitario, miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica, autor de diversos libros jurídicos e investigaciones en materia de derecho, justicia constitucional y derechos humanos. En realidad esta presentación es muy pequeñita para la larga trayectoria y experiencia que tiene don Víctor Orozco. Como objetivo tenemos de la actividad examinar las nociones de dignidad, derechos humanos y democracia. Entonces, don Víctor va a tener 30 minutos para su conferencia. Después de ahí vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas y podemos trabajar en bloques de 3 preguntas para que usted pueda organizar un poco y respondiendo cada 3 preguntas en caso de que hayan consultas al respecto. Le cedo la palabra a don Víctor. Bueno, muchas gracias. Agradecer en primer lugar la invitación a doña Yolanda. Saludo muy cordial también para doña María. Es un honor para mí participar en estas jornadas que organiza con gran acierto la Maestría de Administración de Justicia, énfasis sociojurídico de la Universidad Nacional. Y como bien lo menciona doña Yolanda, yo voy a hablar en esta oportunidad sobre el vínculo entre las nociones de dignidad, derechos humanos y democracia. Lo anterior a partir de las ideas en cuanto a la dignidad, el imperativo kantiano, las ideas de Emmanuel Kant, filósofo alemán del siglo XIX, y también las ideas del filósofo argentino Ernesto Garzón Valdés, y que plasma recientemente en otro libro más reciente, profesor español de la Universidad de Alicante, don Manuel Atienza. Entonces, bueno, en lo que toca a la dignidad, esto es un concepto puente. Lo que dicen estos autores es que los derechos humanos proclamados en las constituciones y susceptibles, los derechos de primera y segunda generación proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente, es el puente conceptual, es la muralla, el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. La democracia como aquel sistema de gobierno desde una perspectiva meramente instrumental que se corresponde con un voto a una persona, dice, como lo temió en su momento Aristóteles, degenera en una tiranía de las mayorías, se termina cosificando o animalizando los intereses de los grupos minoritarios, razón por la cual, según Hans Kelsen, filósofo austriaco del siglo XX, es necesario unas muletas morales que permitan conciliar la democracia con la dignidad de las personas y que evita que en el ejercicio mayoritario del poder se termine cosificando o convirtiendo a las personas como meros medios o como meros instrumentos. La dignidad, que es un concepto que según Garzón Valdés se adscribe a todo ser humano viviente, y esto supone una moral positiva, colocar una etiqueta, ¿verdad? No es una mera descripción, sino que es una valoración positiva. Todo ser humano viviente, con independencia de su estado físico, mental o de su comportamiento, tiene dignidad y por tanto es titular de derechos humanos o de derechos fundamentales. Ya sea, por ejemplo, un bebé o una persona en estado terminal en una cama de cuidados intensivos, tiene dignidad y por tanto
existe la obligación de darle un tratamiento digno. O, por ejemplo, decía Garzón Valdés en sus conferencias, un cretino máximo como Hitler, autor de las atrocidades que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, pues no era legítimo someterlo a tortura, porque si bien tenía bien rasgada su dignidad, dignidad quedaba. Razón por la cual es la dignidad o los derechos humanos proclamados en la Constitución sirve de puente e impide que en el ejercicio mayoritario del poder se cosifique o se animalice a las personas. Entonces, en esta oportunidad, yo voy a hablar sobre los distintos elementos de esta ecuación: la dignidad, los derechos humanos, el coto vedado, que serían los derechos de primera y segunda generación proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente, es el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad. Entonces, bueno, en primer lugar, en lo que toca a la tutela de los derechos humanos, aquí hay que recordar, los italianos y los españoles hablan de manera contemporánea de una tutela multinivel de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, en cuya virtud encontramos distintos elementos, distintos ámbitos de protección de los derechos, ya sea a lo interno de cada Estado, en el ámbito del derecho comunitario o en el ámbito del derecho internacional público, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Y en lo que toca al derecho interno de los estados, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha dicho que los tribunales ordinarios, la justicia ordinaria, el juez ordinario, son los primeros defensores de los derechos humanos. La suerte de los derechos fundamentales, dice la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, doña Marina Gascón, se juega en el ámbito de la justicia ordinaria. Y desde esa perspectiva, además de la tutela de los derechos por el juez ordinario, también se protegen, por ejemplo, en el caso costarricense, los derechos humanos a través de la famosa Sala Cuarta, Sala Constitucional, que es el defensor de la Constitución, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución nuestra, y también es garante de los derechos humanos proclamados en la Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En lo que toca al control de constitucionalidad, que puede ser en nuestro contexto previo o a posteriori, concreto o abstracto, que son las competencias que tiene la sala, los procesos de garantía de los derechos, el control de constitucionalidad y la resolución de los conflictos de competencia entre los órganos constitucionales del Estado. En lo que toca el control de constitucionalidad, que por ahí también se protegen derechos humanos, hay que tener en cuenta los dos modelos emblemáticos: el modelo norteamericano, que nace tras la famosa sentencia dictada por el juez John Marshall en el caso Marbury versus Madison en 1803, y que sería reiterado el control sobre una ley federal en el contexto norteamericano en 1854, en el caso Dred Scott, donde se declara la inconstitucionalidad del compromiso de Missouri, que era el que permitía a los esclavos de color emanciparse si llegaban a los estados del norte, y se desarrolla ya tras la Guerra de Secesión en la segunda mitad del siglo XIX, la Judicial Review, es decir, la revisión judicial de la Constitución, de la ley en función de la Constitución. Y estas ideas pues, serían recibidas hasta el siglo XX en Europa con Hans Kelsen, con el Tribunal Constitucional Austriaco y el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia en 1920. Y tras la Segunda Guerra Mundial sería plasmado la existencia de un tribunal constitucional concentrado situado fuera del poder judicial, quien tiene lo que los alemanes llaman el monopolio del rechazo, y que solo él puede expulsar del ordenamiento jurídico una norma con rango de ley que es incompatible frente a la Constitución. Entonces sería implementado ya en la ley fundamental de la República Federal Alemana y el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el 49, la Constitución Italiana de 1947 y la Corte Constitucional de 1956, la Constitución de la Quinta República en Francia. Luego, en la década de los 70, tenemos el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional de Portugal. Luego, tras la caída del muro de Berlín, se extiende el fenómeno constitucionalista a los países de Europa del Este. Entonces tenemos, en lo que toca a la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, estos dos modelos emblemáticos: el modelo norteamericano y el modelo europeo. Además, algunos procesalistas constitucionales latinoamericanos
hablan de un modelo iberoamericano de justicia constitucional que se caracteriza mayoritariamente por un método mixto de control de constitucionalidad, tanto en el juez ordinario como un tribunal constitucional especializado, llámese Corte Constitucional, Corte Suprema o Sala Constitucional. En lo que toca, bueno, la tutela internacional de los derechos, por ejemplo, esta definición es de la Sala Constitucional. El derecho internacional de los derechos humanos es aquella rama. ¿Cómo le va? Vea, yo quería Aló, también perdón, me están escribirle, interrumpiendo. llamar. Aló. Sí, es aquella rama del derecho internacional público que establece los derechos del ser humano por el simple hecho de hacerlo, basándose últimamente en la dignidad de la persona, la cual sostiene que los seres humanos tienen la misma dignidad y debe garantizárseles un mínimo de derecho. En lo que toca a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, encontramos varios antecedentes, en primer lugar desde la perspectiva del derecho interno, donde encontramos, por ejemplo, la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra en 1215, donde se declaran una serie de derechos para los súbditos ingleses, para ciertas personas. Dentro de las características de esta Carta Magna es que se basa en la costumbre, es un instrumento de derecho privado y no concede derechos para la generalidad de la población, sino para ciertos individuos, muy distinto de lo que se desarrollaría después a propósito de las declaraciones de derechos humanos durante el proceso de la independencia de los Estados Unidos, donde ya se habla de instrumentos internacionales, de instrumentos que reconocen derechos para toda la población, en la medida en que son inherentes a todo ser humano viviente. Entonces se habla, por ejemplo, de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, entre otros instrumentos, hasta llegar a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo 16 se dice que una constitución que no protege la tutela de los derechos fundamentales o no establece el principio de separación de poderes, pues carece de constitución. Y en ese contexto, esta Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, debemos recordar que goza de valor positivo, goza del carácter exigible en razón de su inclusión en el parámetro de regularidad constitucional por el Consejo Constitucional francés a propósito de la aplicación de la Constitución francesa de la Quinta República en 1958. Luego, bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, el primer instrumento internacional en materia de derechos humanos lo encontramos en el conocido Tratado de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes y reordena el mapa europeo en ese momento. Estoy hablando del siglo XVII. Luego, en el siglo XIX se emiten tratados internacionales, siempre en materia de libertad religiosa, en Berlín y, por ejemplo, en París. Y luego, tras la Primera Guerra Mundial, se emite la Sociedad de las Naciones, que es un antecedente de la actual Organización de las Naciones Unidas, que surge en 1945, que si bien no es un tratado de derechos humanos, sí establece la obligación de los estados que suscriben la Organización de las Naciones Unidas de proteger derechos humanos, proteger derechos fundamentales y evitar las atrocidades que se produjeron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Esta carta de la Organización de las Naciones Unidas establece cuáles son las competencias de los principales órganos de la ONU. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia, el Secretario General, el ECOSOC, en cuyo seno se encomienda la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo valor de derecho positivo es muy discutido. Sin embargo, la Sala Constitucional, a partir de una sentencia del año 2000, donde, a propósito de la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dice la Sala Constitucional que cualquier instrumento internacional en materia de derechos humanos, aunque no haya sido incorporado por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales, puede ser aplicado en el país, y esto supone la aplicación de todo el soft law en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad, sobre libertad religiosa, sobre derechos medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y también esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, en el plano universal, en 1966, 18 años después de la Declaración Universal,
se emiten los dos pactos. Se establece una tutela convencional en el ámbito universal de protección de los derechos humanos. Se establecen los dos pactos, el Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, con sus respectivos comités y sus técnicas de control. Sobre esto voy a ampliar, no voy a ampliar en esta oportunidad, pero lo podemos ver también en la parte de preguntas. Y luego, bueno, en el plano regional, recordar, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma, del 4 de noviembre de 1950, y su Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Luego en el sistema interamericano tenemos el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que según el profesor Ferrer MacGregor tiene 4 funciones: los casos contenciosos, las opiniones consultivas, las denuncias interestatales, los casos contenciosos, las opiniones consultivas, las medidas provisionales y la etapa de supervisión y cumplimiento de sentencia. Y el sistema más reciente, regional, la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, con su Tribunal Africano de Derechos Humanos. Luego, bueno, aquí hay que recordar, de acuerdo con la doctrina del derecho constitucional, y con esto utilizo a los autores, el autor español Pérez Duño y el autor argentino Germán Vidal Campos, que los derechos humanos tienen, muchas veces se utilizan como sinónimos estas expresiones, pero cada uno de estos conceptos tiene una carga valorativa e histórica determinada. Por ejemplo, los derechos individuales son los derechos de primera generación que se caracterizan porque reconocen un ámbito de libertad a favor del particular que es intangible por parte del Estado. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho de asociación, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad ideológica, etc. Luego, los derechos subjetivos que nacen en el marco del derecho privado, por ejemplo, en un contrato de compraventa, surgen obligaciones y derechos recíprocos entre las partes. El derecho subjetivo público en el ámbito del derecho administrativo, por ejemplo, piénsese en una concesión sobre la zona restringida de la zona marítimo terrestre. Los derechos naturales que son inherentes a todo ser humano viviente. Las libertades públicas que nacen del constitucionalismo francés son derechos de primera generación y se plasman en el ámbito del derecho positivo. Y luego tenemos los derechos sociales, que son los derechos económicos, sociales y culturales, derechos de segunda generación, que a diferencia de los derechos de libertad se caracterizan porque exigen una prestación, un comportamiento positivo por parte del Estado, caso del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, las garantías laborales, entre otros. Y luego tenemos los derechos fundamentales, que serían los derechos humanos proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente. Serían conquistas históricas que se plasman en la Constitución. Entonces, por ejemplo, nuestro texto fundamental en el artículo 48 establece la obligación de tutelar y proteger derechos humanos proclamados en la Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En lo que toca a la dignidad, como les decía al principio de mi charla, es una característica que de acuerdo con Kant se atribuye a todo ser humano viviente, con lo cual las personas fallecidas no tienen dignidad, sino que tienen un moral standing, Tienen, decía Garzón Valdés, la misma, tienen un moral standing, o tienen el mismo valor que las piedras que los cubren. Y luego, bueno, cuando hablamos de dignidad, esto es una noción, y de derechos humanos, esta es una visión netamente antropocéntrica, parte de que son derechos inherentes a todo ser humano. Y a partir de esta visión europea occidental de los derechos se critica, por ejemplo, la tendencia, el constitucionalismo ecuatoriano o de otros países en Sudamérica, cuando se habla desde una perspectiva biocéntrica y de los derechos de la naturaleza, y se tiende, por ejemplo, a dotar de derechos humanos, de derechos al río, a la selva, a la Pachamama, etc. Entonces, esta visión de los derechos humanos es netamente antropocéntrica. Por definición, los derechos humanos son inherentes a todo ser humano viviente. Y desde una perspectiva realista, me parece a mí, como lo ha advertido la doctrina
Díaz Rebollo o el profesor español también García Figueroa, da lo mismo sostener desde el punto de vista jurídico que una persona tiene un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a sostener que el río, la Pachamama, la selva, etcétera, tienen derechos. Desde una perspectiva jurídica, la protección es la misma. Estos son bienes también que son valiosos porque permiten la supervivencia del hombre sobre el planeta, ¿verdad? Y luego, bueno, la visión de la dignidad como inherente a todo ser humano viviente, como un atributo que se adscribe a todo ser humano, tiene una vocación universal. O sea, es más que una creación europeo occidental, tiene una visión universal y resulta ser incompatible, por ejemplo, y esta es una crítica que se hace al criterio jurisprudencial del margen de apreciación que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para dimensionar el alcance de los derechos de acuerdo con las circunstancias socioculturales de cada país en Europa. Entonces, por ejemplo, en casos tan polémicos como el uso del velo islámico, en el caso SAS contra Francia, o el crucifijo en el salón de clase, el caso Lauzi contra Italia, el Tribunal Europeo no ha resolvido esos casos, más bien señalando que ante la ausencia de un consenso europeo en estas materias, los estados gozan de un margen de apreciación. Sin embargo, conforme avanza la universalización de los derechos, la globalización y se uniforman los estándares culturales, pues de esa manera se debería ir reduciendo el margen de apreciación. Dichosamente, la Corte Interamericana no ha recibido ese criterio de margen de apreciación, salvo casos muy contados, y al contrario, a través de la doctrina del control de convencionalidad, ha impulsado estándares uniformes sobre derechos humanos en todo el sistema interamericano, en la búsqueda de lo que el profesor Armin von Bogdandy llama el jus comune latinoamericano. Y bueno, la adscripción, que es impedir que se utilice como mero medio la dignidad, impide que se utilice a una persona como mero medio, como un mero instrumento, como cosa o como animal. Por ejemplo, cuando se discrimina a una persona en razón de su raza, o bien cuando a los indígenas no se les dotaba de cédula de identidad, entonces eso es cosificar a las personas, ¿verdad? O utilizarlas como mero medio, como meros instrumentos. Por ejemplo, Garzón Valdés en su jurisprudencia utilizaba el ejemplo de una indígena mexicana que decían que la subajaban. Entonces, ese tipo de discriminación supone un trato abyecto, vil en extremo y contrario a la dignidad de la persona. Y los derechos fundamentales es la muralla que impide la lesión de la dignidad por parte de las mayorías parlamentarias. Ahora bien, el valor de la dignidad es un punto elemental del constitucionalismo europeo de la segunda posguerra. Se plasma desde el punto de vista del derecho positivo en la ley fundamental de la República Federal Alemana en el artículo 1.1. Aquí está el texto de ese artículo. Y también goza de una protección especial porque constituye una cláusula de intangibilidad. Es decir, no se puede suprimir o reformar la Constitución italiana para suprimir la tutela de la dignidad entendida como un valor fundamental, pero también como un derecho en sí mismo. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha defendido, por ejemplo, ha dicho que las escuchas telefónicas sin intervención de un juez viola la dignidad de una persona, o bien las penas perpetuas a una persona sin posibilidad de resocialización también viola la dignidad de la persona. Además, el profesor Garzón Valdés en sus conferencias, en sus clases, decía que actualmente el fenómeno del narcoterrorismo, del terrorismo y la delincuencia organizada acorralan los derechos fundamentales y nos permite llegar a soluciones contraintuitivas. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, tras el 11 de septiembre y la caída de las Torres Gemelas, emitió una ley que le permitía a las autoridades en Alemania, el Parlamento alemán emitió una ley que permitía derribar aviones si se pensaba que eran secuestrados por terroristas.
esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Federal Alemán al considerarse que se utilizaba como mero medio, como mero instrumento a las personas que habían sido secuestradas en el avión, porque vale tanto lo mismo la dignidad de las 100 personas que están en la tierra, que están, por ejemplo, en un centro comercial o sobre el estadio, etcétera, que las que están siendo secuestradas por el avión secuestrado por terroristas. O bien, como lo decía Garzón Valdés, si por ejemplo tenemos que derribar un avión sobre una finca en Tierra Blanca donde solo hay 3 personas, o bien sobre el Estadio Nacional que está lleno, que tiene 50,000 personas en pleno concierto de Lady Gaga, la solución, decía Garzón Valdés, es tirar la moneda, porque vale tanto la dignidad de las 3, 4 personas que están en Tierra Blanca como las que están en el estadio, las 50,000 personas que están en el Estadio Nacional. Y la solución, entonces, es un poco contraintuitiva, pero lo que se quiere decir acá es que no se pueden sumar las dignidades, sino que vale tanto la dignidad de una persona como la de 10, como la de 15, 1,000 o 1,000,000. O bien, piénsese, por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia, si 2 o 3 personas tienen los mismos criterios biomédicos y 5 personas tienen los mismos criterios biomédicos y solo hay 2 camas para de cuidados intensivos con el respirador, entonces ¿a quién le damos esas camas, verdad? ¿A quién les damos esas camas? Pues bien, el valor de la dignidad también ha sido protegido en el contexto de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus primeros 5 artículos, protege el valor de la dignidad humana y también, por ejemplo, lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo ha dicho que, por ejemplo, en el caso Lacatus versus Suiza, que el someter a una persona que es indigente, que se dedica a mendigar, someterla, imponerle una multa de 500 euros, o bien obligarla a permanecer varios días en prisión por no poder pagar la multa, eso viola la dignidad de la persona. La Sala Constitucional ha entendido que la dignidad es un derecho fundamental, es un derecho humano, y en ese sentido, aquí pues sobre esto puedo extenderme más adelante en la etapa de preguntas. Ha desarrollado, por ejemplo, la dignidad como derecho fundamental. Por ejemplo, ha dicho que no se pueden divulgar fotografías de privados de libertad. Un ejemplo emblemático fue cuando se produjo una huelga de funcionarios judiciales en la morgue judicial, o bien sentencias sobre la violencia obstétrica en los salones de parto, o bien también dotar a los privados de libertad de cama o colchón, evitar las situaciones de hacinamiento en los centros carcelarios, o bien suministrarle a una persona, obligar a la operadora de pensiones a suministrar todos los fondos de la pensión complementaria porque está en una etapa terminal, ¿verdad? Y entonces la Sala Constitucional ha desarrollado el derecho, la dignidad como derecho humano y como derecho fundamental. Volver, ya para terminar, en estos 30 minutos que tengo para exponer mi ponencia, recordar, bueno, con lo que toca a la restricción de la democracia para hacerla conciliable con la dignidad de las personas, aquí se parte de 2 visiones antropológicas. Una, que el ser humano es moralmente bueno, y entonces se parte de la idea de Rousseau y la enajenación de todos los intereses individuales de toda persona en pro del bien común, o bien el egoísmo socializado de David Hume. Entonces dice Garzón Valdés que ambas propuestas son falaces porque el ser humano es moralmente malo en estado de naturaleza, y entonces tenemos que buscar mecanismos que impidan, como lo decía al principio de mi exposición, la tiranía de las mayorías, evitar que en el ejercicio democrático del poder se satanicen o se sacrifiquen o se vulneren los derechos de las minorías parlamentarias. Y entonces tenemos que buscar los límites verticales institucionales, que sería el coto vedado, los derechos de primera y segunda generación proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente,
es el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. Luego, ya para terminar, quisiera comentar una sentencia de la Sala Constitucional en donde la Sala Constitucional dice que los derechos de las minorías no se pueden someter a referéndum. Y entonces supone esta sentencia una versión reforzada del coto vedado. En esta sentencia lo que se impugnó fue la autorización que concedió en su momento el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2010 para permitir que un grupo de conservador recogiera firmas para celebrar un referéndum para prohibir toda especie de unión entre parejas del mismo sexo. Entonces, grupos pro estas libertades plantean un recurso de amparo ante la sala dice en primer lugar que ese acto del Tribunal Supremo de Elecciones no es un acto electoral, sino que es función normativa, y en segundo lugar dice que los derechos de las minorías no se pueden someter a referéndum. Por ejemplo, no se puede someter a referéndum una ley que tenga por objeto derogar los derechos de las personas con discapacidad. O, qué sé yo, bueno, los derechos de las minorías suponen una tutela reforzada del voto vedado y en el marco de una democracia representativa solo pueden ser reguladas por el legislador democrático especializado. Bueno, otras consecuencias, por ejemplo, Garzón Valdés dice que, siguiendo a Kant, que cuando se atribuye finalmente, ya para terminar, se le atribuye a una persona la dignidad y por tanto es titular de derechos humanos, los derechos humanos se exigen al Estado y una sociedad que se considera decente debe tomar las medidas necesarias para garantizarle a las personas el pleno goce de los derechos de primera y segunda generación, incluyendo la posibilidad de plantear reclamos y obtener respuesta por parte del Estado, es decir, las diversas manifestaciones del derecho de petición. Agradecer sinceramente la oportunidad que me dan de reflexionar sobre estas ideas, sobre la connotación de estas definiciones, dignidad, derechos humanos y democracia, que me parece es valioso, sobre todo ahora en el contexto contemporáneo, ¿verdad? En donde se ponen en jaque derechos de ciertas, podría poner en jaque los derechos de cierta minoría. Y en este sentido, por ejemplo, la Constitución establece un procedimiento reformado para su modificación o reforma, teniendo en cuenta la necesidad de proteger ciertos grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias. Agradecerle a doña Yolanda la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes y quedo atento a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor, por su intervención. Si gustan, si alguien tiene alguna consulta, puede activar el audio y lo puede hacer directamente, o si prefieren escribirle en el chat, también se puede hacer la consulta en el chat para que don Víctor vaya respondiendo. Mientras ustedes piensan, digamos, en alguna duda, alguna aclaración, hay conceptos que para la gente de sociología no es muy usual, ¿verdad? Para un jurista sí. Por ejemplo, el concepto del esto vedado que dijo usted, El coto voto vedado. vedado, hay otra serie de conceptos que se utilizan, pero a mí me llama la atención, digamos, cuando usted ponía la ejemplificación de cuando se interviene los teléfonos de gente en narcotráfico. Se violenta la dignidad de esta persona, estamos interviniendo en su privacidad, pero yo me voy desde la otra parte. Estamos también con esto evitando, digamos, el atentado contra la seguridad nacional. ¿Cómo abordar esa temática? Porque si bien usted tiene, digamos, vamos a poner un ejemplo, no es que usted ande en narcotráfico, ¿verdad? Usted, digamos, se le interviene el teléfono, tenemos acceso, pero usted puede apelar violación a la privacidad, ¿verdad? Pero ¿cómo fundamento yo que tengo que intervenir su teléfono porque usted está movilizando recursos de narcotráfico que está afectando la salud de las personas, ¿verdad? Que Sí, está generando, o sea, hay dos partes del narcotráfico, la que dinamiza la economía porque hoy día hay muchos ingenieros, muchos profesionales de ese lado, ¿verdad? Que de repente seguro ganan más, yo no sé, no he estado todavía en esos rumbos, ¿verdad? Y la otra parte de las poblaciones que al final se afecta a la salud, porque también se convierte en un problema de salud pública, ¿verdad? El Estado tiene que intervenir
un problema familiar, un problema psicosocial, es un problema político, o sea, tiene una connotación diversa, digamos, el problema del narcotráfico, dependiendo de la mirada de dónde se ve, pero ¿cómo entonces, cómo hacer para atender esto, para poder decir, no, si usted está haciendo malas prácticas, ¿verdad? Como narcotraficante, pero yo puedo apelar a eso, a decir, no, no puede Sí, violentar mi privacidad. Es que me bueno, llama es la que atención. desde el punto de vista jurídico, eso es una ponderación de dos valores. Por un lado está el jus poniendi estatal, la obligación de perseguir delitos, Ajá, y la seguridad ¿cómo se llama? Y la necesidad de dar garantía, por ejemplo, todas las leyes de psicotrópicos que persiguen ciertos delitos y, como ajá, usted lo dice, específicas. buscan proteger la salud y tal, ¿verdad? Pero por el otro lado está el valor de la dignidad, el de la intimidad. Y entonces se tiene que ponderar entre ambos valores. Entonces, de acuerdo con los alemanes y los españoles, se tiene que utilizar la teoría de la ponderación, y eso supone el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad en relación con el fin. La necesidad, si es la medida más benigna, o sea, la menos necesaria. Y luego también tenemos la proporcionalidad en sentido estricto, que cuanto mayor es la necesidad de proteger un valor, en sentido contrario debe ceder el valor contrapuesto. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, lo que dijo el Tribunal Constitucional Federal Alemán es que es muy importante la intervención del juez. El juez tiene que autorizar, el juez penal, la escucha telefónica, ¿verdad? Y así está previsto también en nuestra legislación procesal penal. Entonces, si el juez no interviene, no participa, si el juez no autoriza la intervención de esa llamada, de ese teléfono, entonces la autoridad administrativa por sí misma no puede intervenir. Pues ahí se Ujú. establece un equilibrio, ¿verdad? Se establece un equilibrio. Pero digamos, desde el punto de vista jurídico, los alemanes y luego los españoles, y también nosotros siguiendo esa misma línea, utilizamos la técnica de la ponderación como técnica para resolver conflictos sobre derechos fundamentales. Y esa técnica de la ponderación, según Robert Alexis, supone tres principios. Como le decía, el de idoneidad, que es el fin. Una medida es idónea si alcanza el fin propuesto. Por ejemplo, para obtener muestras de ADN de una persona. Entonces, eh, podemos escoger entre la muestra de saliva o la muestra de sangre. Ambas, la muestra de sangre y la muestra de saliva, son en relación con la integridad personal de la persona afectada. Ambas son idóneas porque alcanzan el fin propuesto, pero solo una es necesaria porque en relación con la integridad personal, la más benigna sería la muestra de saliva y no tanto la intervención corporal a través de la muestra sanguínea, ¿verdad? O bien, por ejemplo, cuando se trata del salario de los servidores públicos, que la Sala Constitucional ha dicho que eso es un dato público, frente al derecho de acceso a la información de los periodistas, entonces la Sala Constitucional ha dicho que tanto mayor es la necesidad de proteger un valor, el acceso a la información de los periodistas y la libertad de expresión y de divulgar el salario que tenemos todos los servidores públicos, entonces en esa medida debe ceder el fin contrapuesto o el valor contrapuesto, que sería el derecho a la intimidad o la protección de datos personales, ¿verdad? Entonces Ok, sí, lo que se utiliza es la técnica de la ponderación. Y ok, sí, y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Federal Alemán es que en ese caso es muy importante la intervención del juez penal, que es el que debe realizar esa ponderación. ok, muchas gracias. Don Víctor, aquí don Walter Antonio Rugama nos consulta por el chat. ¿Puede conceptualizarse la corrupción como una violación de derechos humanos? Sí, eso yo me lo había preguntado hace mucho tiempo. Finalmente, hay una sentencia emblemática de la Sala Constitucional del año 2010, cuando, a propósito de una legisladora que utilizó una avioneta de la fuerza pública para desplazarse fuera de Ah, San sí, José, ese recuerdo. se le abrió un proceso utilizando el Código Electoral por violar el deber de probidad. Ella planteó una acción de inconstitucionalidad contra la norma del Código Electoral en donde se decía que
se decía que las sanciones a los miembros de los supremos poderes por violar el deber de probidad, era materia reserva constitucional, solo podía estar regulada en la Constitución y no en la ley. Entonces la sala dijo que sí, que tenía razón la legisladora, que eso había reserva constitucional, solo podía la Constitución regular el tema, pero como la Constitución había omitido regular el tema, entonces aplicó instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción para obligar a obligar al Parlamento en su competencia de poder reformador de la Constitución y aplicando instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen valor supraconstitucional, a reformar la Constitución para introducir las causales o las sanciones a los miembros de los supremos poderes por violar el deber de probidad. No sé si he sido muy claro, lo que quiero decir es que efectivamente los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Ay, perdón. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguna de las personas? Es que aquí no puedo verlos a todos. ¿Puedo habilitar el audio? Me cuesta un poco verlos a todos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Puede habilitar el audio o bien por el chat? Vamos a ver. No veo a nadie más. Sí, no veo ninguna otra consulta. Yo no sé, don Víctor. No, para ver, espere para ver si hay otra aquí. Es que no, no veo. Si usted quisiera ahondarnos en algo, digamos, es que lo vivimos así, pensando en que había muchas consultas, ¿verdad? Y que usted nos pudiera ampliar. Pero si usted cree que en su exposición quedó algo ahí que podríamos como eh, desarrollar un poquito, tenemos oportunidad para hacerlo. Algo Sí, que usted considere que los estudiantes de sociología, gente que está formándose en derecho, gente que le interesa ingresar a la maestría, debería saber, debería tener claro. Yo digo en palabras sencillas, ¿verdad? Es porque no todos somos de la parte jurídica, ¿verdad? Entonces, sí. como en palabras sencillas, o qué líneas de investigación, por ejemplo, nos podría generar esta conferencia suya, que es muy buena por el conocimiento y la trayectoria que usted tiene, qué líneas de investigación, porque yo, honestamente, yo creo que desde la sociología, por lo menos aquí en la unidad académica, temas de dignidad no se trabajan, ¿verdad? Pero se Sí. podrían trabajar desde la parte sociojurídica, o sea, donde usted hablaba de esta parte de la ponderación, ¿verdad? Que aplica la ponderación. Buenas tardes. Ok, Adelante. buenas. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Mucho gusto, Edmundo Barquero. Yo tengo más que todo también como en cuanto a lo que está hablando doña Yolanda. Bueno, ahí, por cierto, sí hay una otra consulta en el chat de don Walter Rugama, creo que es. Pero lo mío es Ya la puse. precisamente de la importancia de aquellas fuentes o la importancia de aquellas jurisprudencias internacionales, derecho externo, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Más que todo como el principio, la aplicación del control de convencionabilidad. Entonces, a mí me parece que es un comentario, ¿verdad? De parte de mi persona que es sumamente importante que a veces el mismo país no aplica algunos tratados, declaraciones internacionales, convenciones internacionales e inclusive hace omiso algunas resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Eh, Véase, incluso les puedo mencionar qué terrible que, por ejemplo, el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas el 28 de septiembre del 2018 se crea una ley de acceso a la justicia de poblaciones indígenas en Costa Rica. O sea, eso da vergüenza, ¿verdad? Con todas las medidas cautelares que inclusive la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya había enviado a Costa Rica, ¿verdad? Medidas cautelares a Costa Rica, que nadie eso, todo el mundo calla y todo el mundo tal vez no estamos bien
informados de eso, por darles un ejemplo de tantas violaciones a la dignidad de las personas, ¿verdad? En estado de vulnerabilidad. Entonces, a mí me parece que el Tratado de las 100 Reglas de Brasilia es un tratado sumamente importante y que se debe aplicar y que incluso yo considero que el derecho es sumamente cambiante, ¿verdad? Es mutante, así es como yo, por ejemplo, le digo al derecho. Y considero que así como ya hay ciertas leyes especiales que regulan en pro de estas poblaciones en estado de vulnerabilidad, todavía falta aún mucho, mucho más, ¿verdad? Entonces, considero muy importante eso para poder erradicar un poco de esas violaciones de los derechos humanos. Sí, Gracias. muchas gracias, don Edmundo. Efectivamente, el control de convencionalidad que nace en la jurisprudencia, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, es como un nuevo paradigma del siglo XXI, ¿verdad? Y entonces la Sala Constitucional ha dicho que el corpus juris interamericano, la jurisprudencia de la Corte, las opiniones consultivas y demás instrumentos en el marco de la Organización de Estados Americanos y también el sistema universal, pues es vinculante para el país, es vinculante para el país. Y en esa medida, la Corte Interamericana, como usted bien lo menciona, ha emitido sentencias muy importantes sobre la obligación de los estados de respetar la cosmovisión indígena, respetar el convenio de la OIT, el 169 y la consulta previa, cuando se quiere hacer ciertos desarrollos sobre terrenos que deben ser respetados y protegidos teniendo en cuenta la cosmovisión indígena y en esa medida el control de convencionalidad, como le digo, es importante, es muy importante, es el nuevo paradigma del siglo XXI, como lo decía el profesor Gustavo Zagrebelsky, así como el siglo XIX en Europa es el siglo de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional y el siglo XXI es el de la justicia convencional. Y en ese sentido, lo que dice, por ejemplo, el convenio sede entre San José, entre la Corte Interamericana y Costa Rica, dice que lo que dice la Corte Interamericana en una sentencia para Costa Rica es tan vinculante como lo dice cualquier otro tribunal interno, cualquier otro juez, órgano del Poder Judicial, tiene el mismo carácter vinculante. Y en ese sentido, don Gilbert Armijo, expresidente de la Sala Constitucional, ha dicho que la Corte Interamericana es como una quinta sala, como una quinta sala. Recordemos que la sala es el salacuartazo y la Corte Interamericana sería una quinta sala, teniendo en cuenta que puede revisar sentencias de la Sala Constitucional, como lo hizo en el caso de la fecundación in vitro, el caso Artavia Murillo, y también de manera reciente en el caso sobre la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, el caso Guevara Díaz versus Costa Rica. Y bueno, en cuanto a líneas de investigación, a mí me parece muy interesante la jurisprudencia, las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana, en lo que el jurista, pero también sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, llama las epistemologías del sur. Y entonces el aspecto biocéntrico del derecho y entonces la tendencia de ciertas cortes y tribunales en Sudamérica de dotar de derechos a la Pachamama, al río, a la selva, etcétera, cuando la visión de los derechos humanos, por definición, tienen un componente antropocéntrico y más que una creación europea occidental, la visión de los derechos humanos, por la globalización y tal, deberían tener un alcance universal. Entonces, me parece a mí que esa es una idea. Luego la idea del margen de apreciación que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para relativizar el alcance de los derechos de acuerdo con las circunstancias socioculturales de cada país. Entonces, por ejemplo, libertad religiosa y el principio de laicidad, el del Estado laico, no es lo mismo hablar de laicidad en Francia, en España, en Italia. Sí, exactamente, el contexto sociocultural. Y entonces eso supone que, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
no puede decir en relación con Italia o con España, que tienen una laicidad positiva, en donde el Estado colabora con las confesiones con las cuales se ha suscrito acuerdos de cooperación, a que, por ejemplo, establezca, se uniforme o se equipare a la laicidad de combate que se practica, por ejemplo, en Turquía o en Francia, en donde se prohíbe el uso de símbolos religiosos, por ejemplo, el velo islámico, el crucifijo, el yihad, el akipá, en espacios públicos. Entonces, por ejemplo, en el caso SAS contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que en el caso del velo islámico, ante la ausencia de un consenso europeo sobre si se permite o no el uso del velo islámico en espacios públicos, los estados gozan de un margen de apreciación. O bien, en el caso del crucifijo en el salón de clase, el caso Lautsi contra Italia, ante la ausencia de un consenso europeo, los estados pueden determinar si prohíben o no el crucifijo en el salón de clase y si viola o no el derecho que tienen los padres, de acuerdo con uno de los protocolos al Convenio Europeo, de escoger la educación religiosa de sus hijos. Entonces, Igual, perdón, sí, igual aquí, digamos, me estoy recordando ahorita que en algún momento, cuando daban clases de religión, era obligatorio para todos los niños, todas sí, las niñas. Hoy día el papá manda una carta y lo eximen de llevar religión, por sí, ejemplo, sí, ¿verdad? exactamente. Esa es Entonces son la cambios que se objeción van de haciendo. conciencia. Ajá, Sí, bueno, usted tiene un libro con respecto a la objeción de conciencia, ¿verdad? Pero sí, son cambios que se van dando, la sociedad va cambiando constantemente, ¿verdad? Pero pensar eso 40 años atrás era como imposible, sí, tiene, imposible. Hoy sí, tiene día el razón. mismo niño se revela, él dice, no, no llevo Ah, religión porque no llevo, ¿verdad? Mi sí, papá dice que no y le hacen la carta y es suficiente para que el niño no lleve una materia. Aquí hay una consulta de Andrea Chacón Luna. Dice, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para Costa Rica. sí, la Sala Constitucional en 1995, en la sentencia del caso Roger Ajún, dijo que las opiniones consultivas son tan vinculantes como los casos contenciosos, ¿verdad? El caso Roger Ajún, no sé si ustedes lo recuerdan, era un narrador de partidos de fútbol que Correcto. se dedicaba, se dedicaba al periodismo en Guanacaste, y entonces se le abre un proceso penal impulsado por el Colegio de Periodistas por ejercicio ilegal de la profesión, porque se establece que había una obligación de pertenecer al colegio profesional para ejercer el periodismo. Entonces la Sala Constitucional, aplicando una opinión consultiva de 1985, la OC 585 de la Corte Interamericana, dijo que la colegiatura obligatoria de los periodistas es incompatible frente a la libertad de expresión, artículo 13 de la Convención Americana. Y en esa medida, las opiniones de la Sala Constitucional, en esa sentencia, dijo que con criterio unánime, la primera sala, la primera integración de la sala, dijo que las opiniones consultivas que emite la Corte son vinculantes para el país. Ahora, eso, si lo traducimos a tiempo presente, habrá que ver si los magistrados actuales, quienes integran la sala actualmente de manera contemporánea, comparten o no ese criterio, porque ahí ciertamente ha habido cierta resistencia. El diálogo entre la Corte Interamericana y la Sala Constitucional no ha sido claro, sino que, por ejemplo, puede ser un diálogo entre sordos o un choque de trenes, por ejemplo, lo que se dio cuando se produjo la ejecución del fallo Artavia Murillo contra Costa Rica sobre la fecundación in vitro. Entonces, habrá que ver qué dice la Sala Constitucional contemporánea sobre ese criterio de 1995, cuando la Sala Constitucional dijo que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana tenían valor positivo. Incluso en la sentencia, ahora que lo recuerdo, en la sentencia del matrimonio igualitario, hay un voto particular de 3 magistrados, 2 titulares y 1 suplente, quienes decían que las opiniones consultivas tenían un valor orientativo y no eran vinculantes. Entonces, habrá que ver qué dice la sala ahora ya la nueva integración con el nombramiento de doña Ingrid Hess, ¿verdad? Que es el último nombramiento en la sala, que eso puede cambiar de acuerdo a cómo esté integrado el Tribunal Constitucional.
costarricense. Por ejemplo, la Sala Constitucional en el 2021, cuando dijo que los estados el Estado costarricense tenía que investigar si el uso del fipronil, que es un componente que se incluye en los insecticidas y se sospecha que es responsable de la muerte masiva de abejas, y eso afecta al ecosistema. Entonces, sí, la sala, para establecer la obligación del Estado costarricense de investigar si el uso de este componente contradice estándares en materia del derecho a medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o utilizó una opinión consultiva de la Corte que la OC 1724, que fue planteada por la República de Colombia sobre el derecho a medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Yo, Está con, Yolanda, sí, está con el micrófono apagado. Aún no se le oye, tiene que encender el micrófono. perdón, Yamilet, sería, en el chat están haciendo unas consultas sobre eventos. No, era que Les puede estaba hablando responder. usted y tenía el micrófono apagado. Eso era. Un punto menos, Yamilet. Don Víctor, muchas gracias, de verdad. ¿Qué se me hizo, don Víctor? Ya no lo veo. Aquí estoy. Ok, ok. Ajá. Muchas gracias por su anuencia siempre, ¿verdad? Bueno, bueno, esperamos este próximo año iniciar con el posgrado y tenerlo como docente, que ha sido de la maestría. Le agradezco mucho de las personas que participaron también, funcionarios, estudiantes, académicos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y con respecto ahí preguntan, para los viernes 11 de octubre, ¿hay alguna otra charla programada? María, tal vez les puede suministrar los links de los eventos y las fechas que ya están definidos. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Muy amables. Hasta Disculpe, luego, muchas disculpe, gracias. nada más quién fuera que hizo esa pregunta, no la veo, la de lo del 11. Ignacio Mata dice, buenas tardes, para el viernes 11 de Ah, octubre, bueno, ¿hay alguna charla? ahí lo voy a En el anotar para chat, pasárselo. Pero sí, no, ok. para ese viernes no hay una sesión. Ay, Y el jueves próximo, preguntan ahí, ok. Listo, muchas Gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias. que te da Muchas linda gracias. tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, muchas gracias. saludos.